En una región montañosa de Nuevo México, Tauli caminaba solo, siguiendo rastros antiguos de ciervos. Cuando oyó el primer disparo, el sonido retumbó entre los cañones como un grito de guerra. Se detuvo, llevando instintivamente la mano al arco que llevaba a la espalda. Más disparos, voces masculinas riendo a lo lejos, y entonces un aullido agudo que cortó el aire como una cuchilla. Tauli corrió hacia el sonido, con los pies ligeros sobre la tierra seca. Entre arbustos espinosos, la vio, una loba gris, enorme, con el pelaje manchado de tierra y heridas abiertas en las patas. Intentaba arrastrarse, el vientre hinchado, los ojos vidriosos de dolor y miedo. Estaba embarazada, muy embarazada. Su respiración era rápida, entrecortada, como si cada movimiento le costara la vida. Se arrodilló despacio, con las manos en alto en señal de paz. La loba gruñó bajo, pero no tenía fuerzas para atacar. Tauli murmuró palabras suaves en apache, acercándose centímetro a centímetro. Cuando por fin tocó su pelaje, sintió el corazón latiendo descompasado bajo sus manos. Estaba fría, demasiado fría. Tenía que actuar rápido. Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien especial y suscríbete. Mañana tengo una sorpresa hecha con cariño para ti. Con cuidado, Tauli deslizó los brazos bajo su cuerpo y la levantó. Pesaba más de lo que esperaba, pero él era fuerte. Empezó a correr hacia las rocas altas, donde conocía un refugio escondido. La loba jadeaba contra su pecho, con la cabeza caída hacia un lado. Cada paso de Tauli era una carrera contra el tiempo. Fue entonces cuando lo oyó. Un aullido, bajo, ronco, venido de algún lugar cercano. No era un aullido común de llamada. Era un aullido de alerta, de dolor. Tauli se quedó helado en medio del camino, con el corazón desbocado. El sonido volvió, más cerca ahora, cargado de urgencia. Y entonces lo entendió. El macho estaba cerca, y él también estaba en peligro. Las voces de los cazadores se acercaban. Tauli miró a la loba en sus brazos, luego al horizonte donde el sol se hundía. Tenía una elección que hacer: volver a la seguridad de su aldea, o seguir adelante y arriesgarlo todo por una vida que ni siquiera era humana. Pero, para Tauli, toda vida valía la pena. Apretó a la loba contra el pecho y corrió más rápido, desapareciendo entre las sombras de las rocas. Su abrigo era una grieta estrecha entre dos formaciones rocosas, invisible para quien no conociera el desierto. Tauli entró de lado, con la loba aún en brazos, y la recostó suavemente sobre una capa de arena fresca. Ella gemía en voz baja, con los ojos entrecerrados. Él sabía que no le quedaba mucho tiempo. Los cachorros venían, quisiera ella o no. Tauli encendió una pequeña hoguera con ramitas secas y pedernal. La luz tenue iluminó el interior de la cueva. Necesitaba agua, hierbas, paños limpios. Pero todo eso estaba lejos. Miró a la loba y tomó una decisión. Iría hasta la ciudad para conseguir lo que fuera necesario, aunque eso significara enfrentarse a personas que no confiaban en él. Antes de salir, cubrió a la loba con su propia manta de lana, acomodándola con cuidado alrededor de su cuerpo. Ella lo observó con aquellos ojos dorados y, por un instante, Tauli sintió que lo entendía, que sabía que él volvería. Le tocó la frente con la punta de los dedos, un gesto de promesa silenciosa, y salió corriendo hacia la noche. La ciudad más cercana, San Rafael, quedaba a casi 2 horas a pie. Tauli conocía cada piedra del camino, cada desvío seguro. Pero la noche en el desierto era traicionera, llena de sonidos extraños y sombras que se movían. Corría con el corazón apretado, pensando en la loba sola, vulnerable, esperándolo. Cuando por fin divisó las primeras luces de la ciudad, disminuyó el paso. San Rafael era un lugar pequeño, de calles de tierra y casas bajas. La gente de allí lo conocía, pero pocos confiaban en él. Para ellos, Tauli era solo un apache más, un extraño que vivía en las montañas. Nunca le importó, pero hoy necesitaba ayuda. Entonces vio el letrero: Fundación Esperanza, Rescate y Protección Animal. La luz aún estaba encendida adentro. Tauli respiró hondo. Tal vez hubiera alguien allí que entendiera.
Alguien que pudiera ayudar sin hacer demasiadas preguntas. Golpeó la puerta. El sonido resonó en la calle vacía y esperó. La puerta se abrió despacio y Tauli vio a una mujer joven, quizá unos pocos años mayor que él. Tenía el cabello negro recogido en una cola de caballo, ojos castaños brillantes y una expresión de cansancio mezclada con determinación. Llevaba un delantal sucio de tierra y pelo de animales. Lo miró de arriba abajo, sin miedo, solo con curiosidad. ¿Estás bien?, preguntó con una voz firme pero amable. Tauli vaciló. No se le daban bien las palabras, especialmente con desconocidos, pero no tenía elección. Necesito ayuda. Una loba. Está herida, embarazada. Las palabras salieron rápidas, casi desesperadas. La mujer frunció el ceño, procesando la información. Luego, sin decir nada, tomó una mochila grande que colgaba de la pared y empezó a llenarla con suministros. Me llamo Verónica, dijo mientras trabajaba, metiendo vendas, pomadas, jeringas, frascos de suero. Administro esta fundación. Rescatamos animales heridos o en peligro. Se detuvo y lo miró directamente. ¿Dónde está? Tauli sintió un alivio inesperado. En las rocas, lejos. Pero no le queda mucho tiempo. Verónica asintió, agarrando una linterna potente y una chaqueta. Entonces vamos, dijo pasando a su lado y saliendo a la calle. Tauli se quedó quieto un segundo, sorprendido. Esperaba preguntas, desconfianza, quizá incluso una negativa. Pero Verónica simplemente actuó, como si salvar a aquella loba fuera lo único que importaba. La siguió, y ambos empezaron a correr juntos por la noche oscura del desierto. En el camino, Verónica hizo preguntas prácticas. ¿Cuánto tiempo llevaba herida la loba? Si estaba consciente, si los cachorros ya habían empezado a nacer. Tauli respondió lo que pudo, pero la mayor parte del tiempo corrieron en silencio, concentrados. La linterna de Verónica cortaba la oscuridad, y Tauli guiaba la ruta con precisión, esquivando piedras y espinos. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó de repente Verónica, jadeando. ¿Por qué arriesgaste tu vida por ella? Tauli no respondió de inmediato. Pensó en la loba, en sus ojos llenos de dolor y confianza. Porque lo necesitaba, dijo, simple. Verónica lo miró de reojo, y por primera vez sonrió. Una sonrisa pequeña, pero verdadera. Y Tauli sintió que tal vez, solo tal vez, había encontrado a alguien que entendía. Cuando llegaron al refugio, la loba seguía allí, pero su estado había empeorado. Respiraba con dificultad, el cuerpo temblándole con violencia. Verónica se arrodilló a su lado de inmediato, abriendo la mochila y sacando equipo con una eficiencia impecable. «Sostén la linterna aquí», ordenó. Tauli obedeció. La luz reveló las heridas, cortes profundos en las patas, arañazos en el hocico, señales de agotamiento extremo. Verónica trabajó rápido, limpiando las heridas con suero, aplicando pomada antibiótica, envolviendo las patas con vendajes firmes. La loba gimió en voz baja, pero no intentó morder. Era como si supiera que esas manos estaban allí para ayudar. Tauli observaba en silencio, impresionado por la habilidad y la calma de Verónica. Ella no vacilaba, no mostraba asco ni miedo, solo cuidaba. «Está deshidratada», dijo Verónica, preparando una jeringa con suero. «Se lo voy a aplicar por vía subcutánea. Le ayudará». Hizo el procedimiento con delicadeza y la loba apenas cerró los ojos, demasiado exhausta para reaccionar. Tauli sintió un nudo en el pecho. Quería que sobreviviera. Quería que nacieran los cachorros. Quería que todo saliera bien. De pronto, un sonido retumbó afuera. Un gruñido bajo, amenazante. Tauli y Verónica se quedaron inmóviles. El gruñido volvió, más fuerte, más cerca. Y entonces, en la entrada del refugio, se materializó una sombra enorme. Era el macho, un lobo gris gigantesco, con los ojos amarillos brillando bajo la luz de la linterna. Gruñó mostrando los dientes, el cuerpo tenso. Verónica retrocedió instintivamente, la mano buscando algo con que defenderse. Pero Tauli se movió despacio, colocándose entre ella y el lobo. Levantó las manos, las palmas abiertas,
y empezó a hablar en voz baja, un susurro continuo en apache. El lobo dejó de gruñir, pero no se relajó. Miraba a la hembra, luego a Tauli, luego a Verónica. «La está protegiendo», murmuró Verónica con la voz temblorosa. «Cree que somos una amenaza». Tauli asintió sin apartar los ojos del lobo. «Tenemos que demostrarle que no lo somos». Se agachó lentamente, sacó un pedazo de carne seca que llevaba en el bolsillo y lo extendió hacia el macho. El lobo olfateó el aire, desconfiado. Luego, con cuidado, dio un paso al frente, y otro, y otro. El lobo macho tomó la carne de la mano de Tauli con una delicadeza sorprendente. Sus dientes grandes casi no rozaron la piel de él. Masticó despacio, sin apartar los ojos de Tauli. Era un instante tenso, frágil, como una cuerda estirada a punto de romperse. Pero Tauli no se movió, solo esperó. Y lentamente, el lobo se relajó. Se acercó a la hembra, la olfateó, le lamió el hocico. Verónica soltó el aire que había estado conteniendo. «Increíble», susurró. «Confía en ti». Tauli negó con la cabeza. «No en mí, en la intención». Miró a Verónica. «Los animales saben cuándo quieres hacerles daño y cuándo quieres ayudar». Verónica sonrió, conmovida por aquellas palabras. Volvió al trabajo, ahora con el macho al lado, observando cada movimiento. Los cachorros empezaron a nacer poco después. Fue un proceso lento, doloroso, pero Verónica lo guió todo con paciencia. Tauli sostenía la linterna, le pasaba lo que pedía, y el lobo macho permanecía alerta, pero sereno. Nació un cachorro, luego otro, y luego uno más. En total, 5 pequeñas criaturas mojadas y temblorosas, que de inmediato comenzaron a buscar la leche de su madre. La loba, aún agotada, lamió a cada uno, uno por uno, con un cuidado infinito. Era un momento de pura belleza, vida abriéndose paso en medio del desierto oscuro. Tauli sintió que le ardían los ojos, pero no apartó la mirada. Verónica limpiaba a los cachorros con paños suaves, verificando que todos respiraran bien. «Todos están sanos», dijo, con la voz quebrada por la emoción. Tauli miró a Verónica, y ella le devolvió la mirada. Había algo allí, en ese instante compartido, que iba más allá de las palabras. Una conexión, un entendimiento profundo. Habían salvado vidas juntos. Habían presenciado algo raro, precioso. Y eso los había cambiado. Verónica se limpió las manos y se sentó al lado de Tauli. Los dos observaron a la familia de lobos en silencio. «Gracias», dijo Tauli por fin. «Por creer. Por venir». Verónica sonrió, cansada pero feliz. «Gracias por no rendirte con ella». Le tocó el brazo con suavidad, un gesto breve pero significativo. Y allí, en ese refugio escondido entre las rocas, con la luz débil de la hoguera iluminando rostros manchados de tierra y esfuerzo, nació algo más que amistad. Nació un lazo. Los días siguientes fueron de cuidados constantes. Tauli y Verónica se turnaban para llevar agua, comida y revisar si la loba y los cachorros estaban bien. La hembra se recuperaba poco a poco, ganando fuerzas, y el macho permanecía vigilante, siempre cerca. Era una rutina agotadora, pero llena de propósito. Tauli se sentía vivo de una manera que no experimentaba desde hacía años. Pero la paz no duró. Una tarde, cuando Tauli regresaba de buscar más suministros en la ciudad, vio algo que le heló el corazón. Huellas, botas pesadas, varias, avanzando en dirección al refugio. Los cazadores habían encontrado el rastro. Tauli soltó todo y echó a correr, con el corazón desbocado y el pánico instalándose en el pecho. Cuando llegó al refugio, Verónica ya estaba allí, el rostro pálido. «Vienen», dijo, con voz baja pero firme. Oí sus voces. «Están a menos de 1 hora». Tauli miró a los lobos. La hembra aún estaba débil, los cachorros demasiado pequeños para viajar. No había forma de moverlos. Necesitaban otra solución. «Voy a ir hacia ellos», dijo Tauli decidido. «Haré que tomen otro camino». Verónica le sujetó el brazo. «¿Y si no funciona? ¿Y si no escuchan?». Tauli la miró fijamente,
con los ojos oscuros llenos de determinación. Entonces haré que escuchen. Verónica supo que hablaba en serio, y también supo que no podía dejarlo ir solo. Voy contigo, dijo. La fundación tiene autoridad legal. Puedo alegar protección de especie amenazada. Puedo amenazarlos con demandas. Tahuli negó con la cabeza. No les va a importar eso. Pero Verónica ya estaba tomando su mochila, con el mentón alzado en desafío. Entonces intentemos primero a mi manera, y si no funciona, lo hacemos a tu manera. Los dos salieron del refugio, dejando a los lobos protegidos por las rocas. Caminaron hacia las voces, que se oían cada vez más cerca. Eran 3 hombres, cargando rifles, ropa de camuflaje, rostros quemados por el sol. Cuando vieron a Tahuli y a Verónica, se detuvieron, sorprendidos. Uno de ellos, el más alto, se rió. Mira nada más, el indio y la niñita de los animalitos. El tono era de burla. Verónica dio un paso al frente, con la voz firme. Están en un área de protección ambiental, y están persiguiendo a una especie amenazada. Si continúan, voy a presentar una denuncia formal y a iniciar acciones legales. El hombre alto se rió todavía más fuerte. Mocosa, a nadie aquí le importan tus leyes. Venimos por esa loba, y nos la vamos a llevar. Es un trofeo valioso. Tahuli sintió que la rabia le subía, pero mantuvo la voz serena. No es un trofeo, es una madre, y los cachorros acaban de nacer. El segundo hombre, más bajo y robusto, escupió al suelo. ¿Y qué? Los lobos matan ganado. Son una plaga. Estamos haciendo un favor. Tahuli apretó los puños. Ustedes no saben nada de lobos. El tercer hombre, más joven, parecía menos seguro. Miró a Tahuli, luego a Verónica, y algo cambió en su rostro. Tal vez deberíamos dejarlo, muchachos. No vale la pena. El hombre alto se giró hacia él, irritado. Cállate, Carlos. Eres demasiado débil. Carlos bajó la cabeza, pero Tahuli alcanzó a ver la duda allí. Verónica aprovechó la abertura. Si se van ahora, no denuncio nada. Ustedes se marchan y queda todo resuelto. Pero si insisten, les garantizo que esto va a terminar en la comisaría. Y ustedes saben que cazar una especie protegida da cárcel. El hombre alto la miró con desprecio, pero Tahuli vio la vacilación en sus ojos. Estaba calculando los riesgos. Por un instante, pareció que todo se resolvería de forma pacífica. Pero entonces el hombre robusto levantó el rifle, apuntando a Verónica. Basta de hablar. O se apartan del camino, o... No terminó la frase. Tahuli se movió rápido, empujó a Verónica a un lado y agarró el cañón del rifle, desviando la mira. El disparo retumbó en el aire y la bala se perdió entre las rocas. El caos estalló. El hombre alto se abalanzó sobre Tahuli, pero él ya estaba preparado. Usó el propio peso del hombre en su contra, giró y lo derribó al suelo. Carlos retrocedió con las manos en alto, mostrando que no quería pelear. Verónica gritó, pero su voz quedó ahogada por el sonido de otro disparo. El hombre robusto había tirado de nuevo, pero falló. Tahuli miró a Verónica, y sus ojos se encontraron. Tenían que acabar con aquello. Rápido, Carlos dio un paso al frente, con las manos todavía en alto. ¡Paren!, gritó con la voz quebrándose. Esto es una locura. Vamos a acabar todos presos o muertos por culpa de un animal. El hombre alto se levantó, sacudiéndose el polvo de la ropa, con el rostro rojo de rabia. Eres un cobarde, Carlos. Siempre lo has sido. Pero Carlos no retrocedió. No soy cobarde, solo no soy idiota. Tahuli aprovechó la distracción y le arrancó el rifle de las manos al hombre robusto, arrojándolo lejos. El hombre intentó avanzar, pero Tahuli era más rápido, más ágil. Le sujetó el brazo y se lo torció, obligándolo a arrodillarse. «Se acabó», dijo Tahuli con voz baja pero firme. «Se van, ahora». El hombre robusto gruñó de dolor, pero ya no se resistió. Verónica sacó el teléfono y empezó a grabar. «Lo estoy registrando todo. Intentaron dispararme. Intentaron agredirlo a él. Esto es suficiente para una condena». El hombre alto miró la cámara, luego a Carlos, luego a Tahuli. Sabía que estaba acorralado. «Esto no se va a quedar así», gruñó. Pero ya se estaba dando la vuelta, comenzando a caminar de regreso.
Carlos vaciló, mirando a Tauli y a Verónica. «Perdón», dijo en voz baja. «No sabía que había cachorros. No sabía que era tan importante». Tauli asintió, con una leve expresión de respeto en el rostro. «Ahora lo sabes». Carlos sonrió con tristeza y siguió a los otros, pero antes de desaparecer entre las rocas, se volvió una última vez. «Buena suerte», dijo, y se fue. Verónica guardó el teléfono, con las manos temblorosas. «Creí que iban a matarnos», susurró. Tauli la atrajo hacia él, abrazándola rápido. «Está bien, fuiste valiente». Verónica apoyó la cabeza en su hombro por un instante, sintiendo el calor, la seguridad. Cuando se apartó, tenía los ojos húmedos. «Gracias», dijo, «por todo». Los dos regresaron al refugio en silencio, con el corazón todavía acelerado pero aliviados. Los lobos seguían allí, intactos, y los cachorros mamaban tranquilamente. La hembra alzó la cabeza cuando ellos entraron, y Tauli habría jurado que les dio las gracias con la mirada. Se sentó junto a Verónica, y los dos se quedaron allí, simplemente observando, sabiendo que habían hecho lo correcto. Las semanas siguientes fueron de sanación. La loba recuperaba fuerzas día tras día, volvía a caminar, a comer con apetito, a cuidar a sus cachorros con una energía renovada. Los pequeños crecían rápido, explorando el refugio con curiosidad, jugando entre ellos, aprendiendo a usar sus patas todavía torpes. El macho permanecía siempre cerca, un guardián silencioso y leal. Tauli y Verónica pasaban casi todos los días juntos. Ella llevaba suministros desde la fundación. Él cazaba animales pequeños para complementar la dieta de la familia de lobos. Hablaban de todo, del desierto, de la ciudad, de sueños y de miedos. Tauli descubrió que Verónica había abierto la fundación después de perder a su padre, un veterinario que había dedicado su vida a los animales. Era su manera de honrarlo. Verónica descubrió que Tauli había crecido escuchando historias de respeto por la naturaleza, pero que su propia familia lo veía como diferente, como alguien que vivía demasiado entre dos mundos y no pertenecía del todo a ninguno. Había elegido el desierto porque allí no tenía que escoger. Podía simplemente ser. Las palabras fluían fáciles entre ellos, y el silencio también. Ambos se sentían cómodos. Una tarde, mientras observaban a los cachorros jugar, Verónica dijo: «¿Alguna vez has pensado en volver a la aldea, con tu gente?» Tauli guardó silencio un momento. «Sí, pero no sé si me aceptarían de vuelta». Verónica le tocó la mano. «Si no te aceptan, son ellos los que pierden, no tú». Tauli la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Los lobos ya estaban casi listos para volver a la naturaleza. La hembra podía cazar presas pequeñas, y los cachorros estaban fuertes y sanos. Era hora de empezar a prepararlos para la vida salvaje. Tauli y Verónica sabían que eso significaba despedirse, y ninguno de los dos estaba preparado, pero también sabían que era lo correcto. «Hagámoslo juntos», dijo Verónica. «Liberémoslos juntos». Tauli asintió, agradecido. «Sí, juntos». Y en ese momento, comprendió que no se trataba solo de los lobos. Se trataba de ellos, de lo que habían construido, de lo que podrían construir si tenían el valor. Y Tauli, por primera vez en su vida, sentía que sí lo tenía. El día de la liberación fue claro y luminoso. Tauli y Verónica llevaron a la familia de lobos a un valle profundo, lejos de carreteras y ciudades, donde la caza era abundante y el peligro menor. Caminaron despacio, permitiendo que los lobos exploraran, olieran la tierra, escucharan los sonidos de la naturaleza a su alrededor. Era un proceso delicado, gradual. Cuando llegaron al lugar elegido, Tauli se arrodilló junto a la loba. Ella lo miró con aquellos ojos dorados, y él le tocó la frente una vez más. «Eres libre ahora», murmuró. «Cuídalos. Y cuídate». La loba le lamió la mano, un gesto de gratitud silenciosa. Luego, con un movimiento grácil, se dio la vuelta y empezó a caminar, con los cachorros siguiéndola en fila, tropezando y jugando. El macho se quedó atrás un instante, mirando fijamente a Tauli y a Verónica. Inclinó la cabeza ligeramente, en un gesto casi humano de respeto. Entonces, con una última mirada, también se giró y siguió a su familia.
Los lobos desaparecieron entre los árboles, sus cuerpos confundiéndose con las sombras. Y de pronto, ya no estaban. Solo quedó el viento, suave y amable. Verónica se secó los ojos con rapidez, pero Tauli vio las lágrimas. Él también sentía un nudo en el pecho, pero era un nudo bueno, de realización, de misión cumplida. Lo habían logrado. Habían salvado vidas, habían devuelto una familia a la naturaleza, y, en el proceso, habían descubierto algo de sí mismos. ¿Y ahora?, preguntó Verónica con voz suave. Tauli la miró. De verdad. Vio su fuerza, su bondad, su valentía. Vio a alguien que entendía lo que él valoraba, que compartía los mismos sueños. Ahora, dijo despacio, creo que podemos empezar algo nuevo, juntos. Verónica sonrió. Esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Me gustaría eso, dijo. Emprendieron el camino de regreso, lado a lado, con los dedos rozándose apenas. Detrás de ellos, en lo alto de una colina lejana, la loba apareció por un breve instante, observándolos. Luego, con un aullido bajo y melodioso que resonó por el valle, desapareció de nuevo. Era un aullido de agradecimiento, de despedida, de un nuevo comienzo. Y Tauli y Verónica, al escuchar aquel sonido, supieron que habían marcado la diferencia, y que sus propias vidas nunca volverían a ser las mismas. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.